Sean bienvenidos a la lección de esta mañana, jóvenes de los segundos años. Vamos a trabajar en la página número 133 de nuestro libro de ESMATE de segundo año de bachillerato. El contenido que vamos a desarrollar es el siguiente, que es la relación entre la función logarítmica y la función exponencial. Nosotros sabemos que un logaritmo es igual a tener un exponente, ¿verdad? Entonces vamos a trabajarlas de la mano. Lo que me están pidiendo en este caso es que yo tengo que encontrar la función inversa. La inversa de la función logarítmica, que en este caso sería una función exponencial. Entonces para ello vamos a trabajar con el primer ejemplo que tenemos acá, que nos dice lo siguiente: para cada función escribe la función inversa y grafícala en el mismo plano cartesiano. Quiere decir que las dos funciones, la función logarítmica y la función exponencial, van a ir en la misma gráfica. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos lo primero que nos están pidiendo es que tenemos que sacar la función inversa de la función logarítmica. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a ir por definición. Tenemos la siguiente expresión, que el logaritmo base a de x va a ser igual a y, si y solo si a elevado a la y es igual a x. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esta función, la función logarítmica, la vamos a pasar a la función exponencial. Vamos a ocupar esta parte por el momento, que sería lo siguiente: logaritmo base 3 de x, al pasarla a la forma exponencial, me va a quedar a elevado a la y, que en este caso sería 3 elevado a la y, va a ser igual a x. ¿Ya? Esto es convertir un logaritmo, convertirlo a un exponente. Esto estamos haciendo uso de la definición, pero lo que he hecho nada más es convertirlo a exponente, pero no he encontrado aún lo que es la función inversa. ¿Cómo voy a convertir esta función exponencial en función inversa? Lo que vamos a hacer es un intercambio de variables, ¿sí? Entonces aquí tenemos 3 elevado a la x, la función inversa me va a quedar de la siguiente manera. 3 elevado a la y teníamos, y hacemos el cambio de las variables y me va a quedar 3 elevado a la x va a ser igual a y. Y esta va a ser la función inversa de nuestra función logarítmica. ¿Ya? Entonces con esa vamos a trabajar, y con la que nos están dando originalmente, que sería este caso, f de x igual a logaritmo base 3 de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar dos tablas, igual como hemos estado haciendo en todas las funciones anteriores. Tenemos en este caso que y va a ser igual a 3 elevado a la x. Esta va a ser mi función inversa. Esta va a ser mi función inversa y esta va a ser mi función logarítmica. Cuando nosotros ya tenemos que hemos encontrado la función inversa, vamos a hacer las sustituciones, pero primero vamos a iniciar con la función logarítmica. En este caso voy a hacer la sustitución de f igual a 1/3, va a ser igual a logaritmo base 3 de 1/3. Y si nosotros encontramos eso, recordemos cómo se hace en la calculadora, que sería logaritmo de 1/3 entre logaritmo de 3, y eso en mi calculadora me va a dar un valor de -1. Entonces el valor que nos dio allí es el que yo voy a ubicar en el par ordenado 1/3, -1. Luego vamos a hacer el mismo procedimiento para todos los otros elementos. F de 1 va a ser igual a logaritmo base 3 de 1. El logaritmo de 1 es igual a 0, y entonces me va a quedar 1,0. Luego logaritmo de 3 va a ser igual logaritmo de la base, que sea la base igual al argumento, pues ahí me da 1 y me va a quedar 3,1. Luego tenemos el logaritmo de 9, f de 9 va a ser igual a logaritmo base 3 de 9, y eso me va a dar el valor de 2. Entonces tenemos 9,2. En el caso de la función logarítmica, pues no tenemos mayor problema para llenarla, pero a la hora de usar la función inversa, como ha habido un cambio de variable, ¿ya? Hay un cambio de variable.
Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahorita es usar los valores que nos dio en Y, que serían estos que tenemos acá. Menos 1, 0, 1 y 2. ¿Por qué voy a usar los mismos? Porque estamos trabajando con la inversa de la función en este caso. Entonces voy a usar los valores que me resultaron en Y. Y vamos a hacer una sustitución acá, ¿ya? Entonces me va a quedar que Y va a ser igual a 3 elevado a la menos 1. ¿Cuánto es 3 elevado a la menos 1? Eso lo pueden hacer ustedes en su calculadora y nos va a dar 1/3, que es igual a 0.33. Entonces el par ordenado de mi función inversa va a ser igual a menos 1,0.3. Recordemos lo que les decía en la lección anterior, que si a mí me da un punto decimal y luego me da un entero, pues quedémonos con un decimal nada más y me queda 0.33, ¿ya? Ahora vamos a sustituir a 0, que sería 3 elevado a la 0, va a ser igual a 1 y el par ordenado me va a quedar 0,1. Luego evaluamos a 1, que sería 3 elevado a la 1 es igual a 3 y me va a quedar 1,3. Y el último, que sería el cuadrado, va a ser igual a 3 elevado al cuadrado, son igual a 9, 2,9. Lo que ha sucedido aquí, si ustedes logran notar, es un cambio de variable. ¿Ya? Aquí teníamos 2,9, ahora tenemos, aquí teníamos 9,2, ahora tenemos 2,9. Lo que ha sucedido ahí es un cambio de variable, porque lo que estamos trabajando o encontrando en este caso sería la función inversa. Va. Cuando yo ya llené mi tabla, que yo creo que ya aquí nosotros no tenemos ningún problema, nos solicita el ejercicio que yo tengo que graficar a las dos en el mismo plano. Pero para poder graficar también tengo que hacer una cosita extra por ahí. Voy a borrar esto de acá para poder usar el área del plano que nosotros hemos dibujado. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a graficar la función x igual a y, porque estamos trabajando con x y y, para que veamos cómo van a quedar las funciones, porque allí nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que va a pasar cuando grafiquemos las dos. Entonces vamos a hacer la gráfica de la función x igual a y. Es una línea recta donde los valores se van tomando, si x vale 1, y vale 1, si x vale 2, y vale 2, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces me va a quedar esta, va a ser x es igual a y. Esta es la función que me va a servir a mí para ver la simetría que se va a formar entre la función logarítmica y la función exponencial. Vamos a hacer las gráficas de dos colores diferentes para que nosotros podamos apreciar cuál es la tendencia o cuál es la forma de la gráfica. Vamos a iniciar con la función logarítmica, donde yo voy a graficar a 1/3, menos 1. ¿Cuánto vale 1/3? Van a ustedes a dividir en la calculadora 1 entre 3, que les va a dar 0.33. Entonces ustedes dividen les va a dar 0.33, que sería 0.3, menos 1. Entonces 0.3 serían 3 cuadritos y bajamos hacia el 1, que estaría más o menos por acá, menos 1. Luego el otro sería 1,0, que está acá. El otro es 3,1, estamos hablando que está por acá. Y el último, que es 9,2, 9 en X, 2 en Y, vamos subiendo acá. Entonces recordemos que el eje de la Y es la asíntota y tiramos nuestra gráfica, que sería de la siguiente manera. La tendencia de la gráfica sería esta. Y esa sería mi función. Esta es la función logarítmica, que es f de x igual a logaritmo base 3 de x, ¿ya? Ahora vamos a hacer la siguiente gráfica, que es la que nos están dando para comparar, que en este caso sería la función inversa, y igual a 3 elevado a la x, y voy a graficar los siguientes puntos, que son los que me resultaron. Menos 1, menos 1 está por acá,
menos 1, 0.3. ¿Qué quiere decir? Que desde el menos 1 yo me voy a levantar 3 unidades, que serían 3 cuadritos pequeñitos. El otro es 0,1, 0 está en X, 1 está en Y. El siguiente es 1,3, 1 está en X, 3 está en Y. Y el último que sería 2,9 y vamos hasta arriba, ¿ya? Entonces la gráfica, esta otra gráfica, tiene como asíntota igual, ¿verdad? El eje de las X. Y sería de la siguiente manera, más o menos por ahí, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, ahí se está cumpliendo la simetría. La simetría en la forma, como es la inversa, entonces tiene la misma forma de la gráfica, pero en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, otra forma de que yo pueda comprobar que se está cumpliendo la simetría en mi función logarítmica con mi función exponencial es la siguiente. Tiene que haber la misma distancia entre la función x igual a y desde el punto, desde cada uno de los puntos que nosotros hemos graficado. Entonces, si nosotros trabajamos con papel milimetrado, pues se nos va a hacer un poco más fácil poder comprobar que esa característica se cumple y nosotros podemos contar las unidades. O lo podemos hacer con una regla igual, ¿verdad? Entonces, la distancia que hay de este punto hacia la función x igual a y tiene que ser la misma distancia que hay desde allí hasta acá. Entonces allí se comprueba la simetría de punto a punto y eso tiene que suceder con todos los puntos que nosotros hemos hecho en esta ocasión, ¿ya? Entonces allí, esa es otra forma de cómo nosotros podemos comprobar que las dos gráficas que nosotros hemos hecho sí corresponde a que una sea la inversa de la otra, ¿ya? Entonces, lo que nos piden en esta lección es esto, de que nosotros grafiquemos en el mismo plano, que veamos cuáles son las características que tiene, que le encontremos la inversa y ustedes van a tener que hacer esa gráfica. Solamente son 3 lecciones las que están asignadas para solamente son 3 ejercicios los que están asignados para esta lección. Entonces, hasta aquí llegaría la lección de este día, esperando, ¿verdad?, de que la forma pueda llegarse a entender. Si hay dudas, pues ustedes saben cómo encontrarme, pues pueden escribir en los grupos de WhatsApp o pueden escribir en los grupos de Classroom y ahí estaremos dispuestos a darles la asesoría necesaria. Que tengan buen día.